todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Red Vital. Soy Diana Londoño acompañándolos. Hoy estaremos hablando sobre prevención de enfermedades cardíacas y enfermedades vasculares. En un principio estaremos presenciando algunos testimonios aquí en estudio, también algunos otros testimonios pregrabados. No estamos hoy en directo, de todas maneras, más adelante en zona interactiva vamos a tener una cantidad de preguntas que ya nuestros seguidores en Facebook han hecho y ojalá esas preguntas de alguna manera repliquen todas esas dudas que ustedes tienen en casa. En principio vamos a ver el testimonio de María Álida Otálvaro. Veamos. El 16 de febrero estuve muy bien esa tarde, me acosté súper bien, me vi las novelas común y corriente. Cuando a las 3 de la mañana, 3:15, sentí que la cama estaba volteando como una licuadora, era así, y que ya me vomitaba, Entonces no era como capaz, yo bregaba como a hablar y no era capaz. Cuando cogí este codo y me incliné y traté y me senté, ya pasé al baño y ya ahí, sentía que me iba, pero no era capaz de hablar. Entonces me vine por todo este pasadizo prendida y alcancé a llegar ahí a la cocina, me tomé un vasito con agua, me paré en ese mueble, en esa silla y ya, hasta ahí me acuerdo y no me acuerdo de más nada. Yo desperté en medio de todos esos aparatos, todos esos médicos me dijeron que no me dijeron nada. Cuando eran más o menos las 10, ya estaba yo muy consciente, me dijeron que tenemos que dejar hospitalizada. ¿Pero qué pasó? No, hay que dejarte porque te vamos a observar, tenés unos problemitas. Cuando ya el otro día me dijeron que me había dado un shock anafiláctico. Entonces ya investigamos y es un infarto al miocardio. En este momento no hay diagnóstico para nada. Me dicen que fue estrés, luego me dicen que es la tiroides porque tengo hipotiroidismo, entonces no hay diagnóstico, no sé nada. Llevo 5 meses en esa supervisión médica y una alimentación muy sana, las frutas antes y después de cada comida, ejercicio 40 minutos diarios, no nadar por ahora, no debo de nadar, y no agitarme subiendo escalas ni subiendo lomas hasta que los órganos ya no estén bien estables y ya me digan pues que estoy estable, porque estoy siempre depresiva debido al susto y que uno dice no, pues porque yo no me quiero morir todavía. Eso es como una enfermedad silenciosa porque yo no sufría ni de la presión. María Álida nos acompaña hoy en estudio para contarnos un poco más sobre esta historia. Y antes de que conversemos, María Álida, muchas gracias por estar acá. Quiero contarles a los televidentes también dónde nos pueden visitar, como siempre, en nuestro micrositio donde encuentran toda la información de los temas de nuestro programa, incluyendo el tema de hoy, videos, fotos, foros. Recuerden que entran a la página principal de Teleantioquia, allí van a dar clic en programas, luego se van a educativo, dan luego clic en Red Vital y ahí entonces empiezan a encontrar, a recibir toda la información que necesiten sobre los temas que aquí tratamos. También nos pueden seguir en Facebook como Red Vital Teleantioquia y en Twitter como @RedVitalTV.
TEA para que entonces sigan conociendo sobre todos los temas que tratamos. María Álida, bienvenida, gracias por estar en Red Vital. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos contabas tu historia, un infarto al miocardio, nos decías que todavía no hay un diagnóstico ni una causa como determinada. ¿Qué es lo que sientes en este momento? Eso fue en febrero, nos contabas que te sientes un poco triste, deprimida o con susto, pero ¿qué te dicen los doctores y de pronto qué tranquilidad te han dado ya con una rutina que has cambiado y unos hábitos diferentes que estás teniendo en tu vida? Sí, estoy constantemente con el cardiólogo. Primero salí del hospital, luego a los 15 días, luego al mes, después la cita a los 2 meses, ahora estoy cada 3 meses. No estoy tomando antidepresivos porque quedé pues como que lloro con esa facilidad. Sí, con un susto, por eso que te pasó. No, es algo muy raro, pues yo no pienso de que me voy a morir ya, no, sino que por todo soy muy sensible. Más adelante, seguramente, Sí. en la sección, la consulta, María Álida, el doctor va a tener muchas respuestas a todas esas inquietudes que ustedes han tenido y siguen teniendo con sus casos. Entonces, vamos a preguntarle ahora al doctor a qué se pueda deber esa sensación que tienes permanente para que también resuelva esa duda tuya. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir. También está con nosotros Nora Luz Zapata. Más adelante estaremos viendo su testimonio pregrabado, pero puede ser, Nora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, que nos des una abrebocas sobre eso que tú viviste y cómo te sientes actualmente. Muchas gracias por invitarme. Pues a mí lo que siempre he sufrido de la presión, llevo como 20 años tomando droga y yo un día me sentí muy mal, muy alcanzada, me llevaron donde un cardiólogo pues, particular y ahí me hicieron electro, me hicieron otros exámenes y me mandaron para la EPS. Sí. Allí me intervinieron, me dejaron ese día y al otro día me hicieron un cateterismo y ya me mandaron para la casa al otro día. Pues yo de ahí en adelante siento que mi vida ha cambiado, me siento como mal, me siento como más cansada, también lloro como decía ella, a veces me deprimo, me siento a veces como perdida, como que, no sé, esperando. Nora, es también. algo que antes no te pasaba, antes del suceso, y María Álida, ¿no les pasaba que eso en su estado emocional fuera común, sentirse como con esas tristezas, esos accesos de tristeza? Eso fue el 12 de junio, ya va a ser 3 meses, y yo de ahí para acá siento que he cambiado, me siento muy cansada, los pies para caminar, me siento muy agotada. Pues no sé si es de lo mismo. Sí, Marina también veo que hace una afirmación a estas mismas sensaciones, sentimientos que Nora y María nos cuentan. Marina, cuéntanos, tú tuviste una operación, cuéntanos brevemente la historia. Eso fue el 6 de febrero del 2009. Sí. Me hicieron un cateterismo porque le dije a la doctora que me sentía cansada, entonces me mandó un electro. Y el electro no le gustó a ella, entonces me dijo, ay, no, te voy a mandar otro examen, me mandaron otro y también salieron malos. De ahí me hicieron el cateterismo y al otro día me operaron, eso fue mismo. Eso fue una cosa como que ni te esperabas. No tuve tiempo de que me diera miedo, o yo decir, ay, no me operen, que es que, o no me hacer esto. No, yo no tuve tiempo. Eso era una cosa necesaria que había que hacer y, mejor dicho... Sí, porque el cardiólogo llegó y le dijo a los niños míos, hay que operarla. Entonces, yo le dije, ¿por qué? Entonces, no, porque si no es ya nunca, pues yo no sentía nada. Bueno, y aquí estás, Marina, eso es lo importante, que aquí todos estamos, que seguramente hay una cantidad de cambios que hay que tener en la vida. Ya el doctor y nuestra nutricionista especialista nos harán una cantidad de reflexiones que necesitamos y
surgen muchas preguntas a través de estos testimonios que ustedes tienen, preguntas que yo tengo que seguramente también tienen los televidentes y que ahorita más adelante las replicaremos a través de las preguntas que nos llegan de Facebook y preguntas que yo quiero que también ustedes le hagan aquí a nuestros especialistas. Ricardo, bienvenido, gracias por estar en Red Vital. Gracias por la invitación. Tuve un problema el 28 de agosto, parece que fue una arritmia cardíaca. Salí de mi casa normal, iba para una cita médica. Cuando llegué al Parque de Sabaneta sentí el corazón a 1000. Hace aproximadamente 6 años me dio lo mismo. El médico me dijo que cuando volviera a sentirme así, de una para el hospital. Asistí al hospital y... Ricardo, hace 6 años una historia parecida. Parecida. En ese momento, ¿qué pasó? O sea, el doctor sintió estos mismos síntomas, asistió a consulta o a urgencias. ¿Qué le hicieron? ¿Cuál fue la historia durante Me hicieron unos electros en Envigado, salió malo. Me mandaron para la cardiovascular. De allá me decía el médico que para la edad que tenía en ese entonces no era muy normal. Luego me dijo que cuando volviera a sentir eso, volviera a consultar donde el médico. Me dieron 5 o 6 veces, pero nunca consultaba. Ponía como fuerza de voluntad o algo. Pero ya el 28 de agosto lo sentí muy fuerte y me fui para el hospital de Sabaneta y de allá me mandaron para la cardiovascular. Estuve 2 días hospitalizado allá. ¿Cuál es en este momento su sensación, Ricardo? Marina, Nora y María Álida coinciden en tener accesos de tristeza, momentos de baja energía. ¿Cuál es su sensación actual? La verdad, cuando estaba en el hospital de Sabaneta sentí mucha tristeza. Verse uno allá en una camilla con ese problema de corazón, cuando he tenido 2 familiares que han muerto por infarto. Entonces siempre sentía un poco de nervios, que de pronto el corazón dijera, no vamos más. Pero sí, es una situación muy difícil que se siente. Algo que quiero preguntarles antes de que pasemos a las preguntas con nuestros especialistas es, ¿cuál era ese ritmo de vida, esas rutinas que ustedes tenían antes de que vivieran este suceso? Rápidamente, cuéntenme si tenían rutinas que ustedes consideren o que han hablado con sus especialistas que fueran saludables o poco saludables. María Álida. Siempre he estado con nutricionista, por lo que tengo hipotiroidismo hace 9 años. Y llegué a la menopausia quirúrgica, iba a cumplir 29 años. Entonces eso me generó como muchos problemas en el organismo y siempre he tenido mi rutina de ejercicios, piscina, he hecho, pues la vida mía el fin de semana es deporte siempre, hace muchos años. Ok, María Álida, muchas gracias. Nora. Pues a ver, yo me muevo mucho también, salgo mucho, en fin, pero acelerada, una vida como acelerada, soy muy sociable, no, siempre. Ahora siento que quiero hacer lo mismo y que no me da ya el cuerpo, pues o sea, que ya no puedo hacer lo que antes hacía porque me siento más cansada, o sí lo hago, pero me canso más. Marina, ¿qué me cuentas de tus rutinas anteriores? Yo llevo una vida así muy, como te digo, yo estoy en toda parte, yo trabajo con la acción comunal, con la comunidad, con todo, y hago mucha gimnasia, voy a la tercera edad de la gimnasia, camino mucho, llevo dieta. Vamos a ver ahora qué nos cuenta el doctor sobre cuáles son las causas, porque también hablamos de, hay una enfermedad silenciosa que muchas veces no avisa. Toda esta cantidad de preguntas que tenemos ya las vamos a resolver más adelante. Sí, Marina. Lo mío es porque yo soy diabética, por eso fue que me enfermé el corazón, de los dos que me operaron también. Sí. Pero por lo que soy diabética. Vamos a hablar entonces también sobre esas enfermedades que pueden ser concomitantes o que tienen que ver una con la otra. Y Ricardo, siento un cambio a nivel como laboral. Cuando salgo a la calle a trabajar, la semana pasada me sentí muy mal. Sentí un dolor acá, sentí que, caramba, me iba a desmayar. Y no sé, bendito sea el Señor, me respiré y me ayudé mucho. La verdad que cuando ocurren esos problemas, veo uno
las causas, sinceramente, de ese cambio tan brusco que tiene uno. Bueno, vamos a pasar a unos mensajes comerciales, luego con el doctor invitado y la nutricionista vamos a resolver todas estas inquietudes que tienen ustedes y que tenemos nosotros. Muchas gracias por el testimonio de todos. Vamos entonces a unos mensajes y ya regresamos. Seguimos en Red Vital hablando sobre la prevención de las enfermedades cardíacas y vasculares, o como se agrupan como enfermedades cardiovasculares. Entramos en este momento en la consulta. Nos acompañan hoy el doctor César Hernández Chica. Él es cardiólogo intervencionista y vascular periférico. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar en Red Vital. También nos acompaña, como ya les había anunciado, Margarita María Fernández. Ella es nutricionista, dietista, especialista en nutrición humana. Margarita, buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Un placer estar aquí. Bueno, muchas gracias a ambos por acompañarnos. Doctor, en un principio, en el programa, yo introducía el tema diciendo, estamos hablando sobre prevención de enfermedades cardíacas y enfermedades vasculares. Usted me explicaba antes que hay una agrupación y que en este momento, debido a que es un sistema que está agrupado, pues entonces se habla de enfermedades cardiovasculares. Explíquenos usted bien como la definición y de qué se trata. Bueno, vea, las enfermedades cardíacas y vasculares se agrupan en un solo aspecto porque es que el sistema cardiovascular es solo un sistema. Es el corazón, que es la bomba, que es el que genera la sangre que es necesaria para el cerebro y para todos los órganos, va a través de los vasos y a su vez el corazón, para poder trabajar, porque el corazón es una bomba, que es un músculo que recibe sangre y envía sangre a todo el cuerpo, necesita vasos que lo nutran. Entonces las enfermedades cardiovasculares, desde el punto de vista del contexto, es una sola. En el corazón se pueden originar una serie de problemas que usualmente son los vasos del corazón que causan ese tipo de problemas. Entonces hay parte del concepto, eso suena un poquito redundante, de que son enfermedades cardiovasculares, y a su vez el corazón, que distribuye la sangre a todo su cuerpo, lo hace a través de vasos, que el vaso más importante es la aorta dando vasitos para todo el organismo. Pero las enfermedades en los vasos de las piernas, del estómago y del cerebro hacen parte de este mismo contexto. Entonces, cuando uno habla de enfermedades del corazón, casi que está entrando en un solo contexto las enfermedades cardiovasculares. Por eso cuando Marina dijo que era diabética, casi que uno puede decir, la diabetes es una enfermedad cardiovascular en donde el azúcar está alto. Mire que el problema de la diabetes es que la diabetes va generando una serie de problemas en el corazón, en los vasos del corazón, en los vasos de las piernas, en los vasos del cerebro, en los vasos de los ojos. De esa enfermedad, entonces es causante de esos problemas vasculares o cardíacos. Es una de las enfermedades, la diabetes es una de las causas quizás más importantes, quizás donde la medicina, a pesar de que ha logrado mucho para el manejo de la diabetes, no logra frenar la progresión de la enfermedad cardiovascular, no logra controlarlo, pero la enfermedad usualmente sigue progresando. Entonces mire que cuando uno habla de enfermedades cardiovasculares habla del corazón y de los vasos en todo el organismo. Todas las estructuras del cuerpo necesitan vasitos para poder recibir la sangre y los alimentos para poder funcionar. Entonces las enfermedades cardiovasculares agrupan todo ese contexto. María Álida también nos hablaba de su tiroides, ¿verdad? ¿Es también, digamos, una de las causas? ¿Tiene algo que ver o es algo aislado? Porque nos contaba en su testimonio, todavía no tenemos una causa determinada, un diagnóstico certero, y aquí es donde entramos a hablar también sobre lo que se habla y se dice como enfermedad silenciosa. ¿Es realmente silenciosa o puede ser una de las causas la tiroides, hiper o hipotiroidismo? Bueno, María Álida, en la historia que contó, que yo no la conocía previamente, pero como cuenta ella la historia, el diagnóstico que uno hace es un síncope. Ella tuvo unos síntomas muy molestos cuando se levantó,
ella perdió el conocimiento, se desconectó del mundo, no volvió a saber qué pasaba hasta que despertó. Entonces eso es lo que médicamente llamamos un síncope, es la pérdida del conocimiento. Eso tiene una serie de causas donde la parte cardiovascular es muy importante. Ahora, para responder lo del tiroides, la glándula tiroides regula el metabolismo, entonces en el hipotiroidismo la glándula está funcionando poco. Usualmente es una entidad que no es difícil de controlar, se maneja con medicamentos y uno logra un buen control de la enfermedad. Sí. En el hipertiroidismo, que es donde la glándula funciona muy rápido, ese aumento del metabolismo puede afectar el corazón, puede generar taquicardias, puede generar que el corazón se dilate y se dañe. Esa necesita un tratamiento mucho más agresivo. Afortunadamente, el hipertiroidismo es mucho menos frecuente. Entonces, el hipotiroidismo, que es frecuente, que es más frecuente en las mujeres que en los hombres, Sí. y muchísimo, la incidencia es mucho mayor, es más simple de controlar y no es un factor de riesgo importante para problemas del corazón. Es un factor importante cuando el colesterol y los triglicéridos se suben, ¿cierto? Porque el hipotiroidismo mal manejado Puede hace que el problema del colesterol sea difícil de manejar. Entonces uno, para manejar ese problema del colesterol, primero controla el tiroides. Pero como los factores que uno llama factores de riesgo para problemas del corazón, realmente el hipotiroidismo no es importante. Ahorita me va a contar cuáles son esos bien importantes. Quiero ir antes a la parte de, hablamos de causas múltiples de pronto cuando hablamos de afecciones cardiovasculares, pero quisiera saber si el factor genético, la herencia, tiene que ver en esto. Muy importante, eso es uno de los más importantes. Entonces, de hecho, cuando uno está interrogando a una persona que tiene un problema del corazón, Sí. le interroga si ha sufrido de presión alta, si ha sufrido el colesterol, si fuma, si es diabético o si tiene historia familiar de problemas del corazón. Porque la historia familiar de problemas del corazón hace que esa persona pueda tener un problema de corazón en edades más tempranas. En los hombres menores de 45 años y las mujeres menores de 55 años. Entonces, la historia familiar es muy importante. Desafortunadamente es muy importante para interrogarlo, pero es donde nosotros como médicos no podemos intervenir. Modificar la genética es muy difícil. Entonces uno entraría a modificar lo que puede modificar. O sea, a manejar la presión, a manejar el colesterol, a decirle que no fume, a bajar de peso si es obeso, a mejorar el sedentarismo y a manejar la diabetes como factores de riesgo. Entonces, mira, uno los agrupa entre una serie de factores y trata de modificar los que puede modificar. Bueno, y aquí tiene que ver mucho todo lo que son hábitos de alimentación, ritmo de vida, ejercicio, deporte. Hablemos, Margarita, de esos hábitos alimenticios. Naturalmente, lo que más nos interesa es la prevención. Ahorita vamos a conocer un poco más sobre cómo darnos cuenta si tenemos factores de riesgo, si somos personas que tenemos alguna predisposición, pero todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos que estar pendientes de nuestra alimentación y de nuestros hábitos. ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué te parece importante para decirle a las personas, tanto las que en este momento se encuentran sanas, como las que han tenido algún evento difícil o alguna enfermedad o alguna afección como la de nuestros testimonios? Bueno, Diana, es muy importante que todas las personas empecemos a concientizarnos de que hay que cuidarnos, no que lleguemos a la enfermedad para podernos cuidar. Lo que tú hablabas de la prevención es básico. Nosotros tenemos que comenzar a hacer un cambio en, digamos, la costumbre alimentaria de la población, sobre todo la población antioqueña, donde los hábitos alimentarios están perdidos, porque tenemos, empezando por nuestra comida típica, que es una carga de grasas saturadas que no son nada cardioprotectoras, y una cantidad de carbohidratos, o lo que nosotros llamamos harinas, que nos van a repercutir es en un sobrepeso o en un problema, como decía Marina, en un problema de diabetes que se complica o de una enfermedad cardiovascular que no va a tener ninguna protección, porque la alimentación le está dando, más que un efecto protector, un efecto desencadenante de la misma. Entonces es importante que nosotros empecemos a saber que la alimentación y la actividad física son vitales y pueden hacer la diferencia en el momento en que a nosotros nos dé una enfermedad. Nos decías ya que la cantidad de grasa definitivamente es un factor predisponente, riesgoso. ¿Cuáles serían esos alimentos protectores, esos alimentos que nos ayudan a tener un buen balance alimentario? Bueno, nosotros tenemos dos grupos grandes de alimentos que nos podrían, digamos que proteger al corazón o hacer
la diferencia en el momento, como lo decía el doctor, que la genética juegue un papel importante y desencadene una enfermedad, que jueguen un papel protector allí. Serían las frutas, las verduras, que la recomendación es consumo de 5 porciones entre frutas y verduras al día. Sí. No es tan difícil como lo pensamos. Lo que pasa es que tenemos que habituar la fruta de la mañana, el jugo en vez de las gaseosas y de las comidas, las comidas acompañadas de refrescos o de bebidas artificiales. Sí. Y también incluir en nuestra alimentación nueces y semillas, aguacate, grasas que sean de origen vegetal como girasol, oliva, cánola, soya, que son alimentos que tienen grasas insaturadas y que tienen una cantidad de omega 3 y omega 6, que son una clase de grasas que nos van a proteger el corazón. ¿Cómo? Tienen un papel importante en el aumento del HDL o lo que nosotros llamamos el colesterol bueno, que es el colesterol que nos va a barrer un poquito esas arterias de ese colesterol malo que hay. Ayudan como a limpiar. Sí, ayudan siempre a limpiar, ayudado siempre de la actividad física, que es vital. O sea, tener un corazón sano implica realizar una actividad física y no tenemos que ingresar a un gimnasio, no tenemos que hacer la maratón completa, sino decir nosotros como hábito de vida, yo salgo a caminar 40 minutos 4 veces por semana. Mira, Margarita, a propósito de eso que estás diciendo, tenemos una encuesta en nuestro micrositio. Como ya en nuestro boletín y en nuestra página anunciamos este programa, pues entonces muchas personas están participando en esa encuesta y se las voy a contar. Esta es la pregunta. ¿Cree que el principal motivo para no realizar una rutina de ejercicios físicos con constancia es A, por falta de tiempo, B, por desconocimiento de la importancia real del ejercicio físico, C, sencillamente no se sienten en riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular y D, consideran que ejercitarse implica una condición económica especial? Entonces, nuestros seguidores están en este momento contestando. Más adelante les estaremos dando los resultados, pero definitivamente ya la recomendación es que la actividad física es muy importante y es un factor bien protector. Vamos a ver entonces, ya Nora nos había adelantado un poco de su historia, pero antes en un pregrabado nos estuvo contando. Veamos entonces lo que nos cuenta Nora. Yo empecé como a sentirme mal, pero yo tomo droga hace 20 años para la presión. Y últimamente empecé a sentirme muy fatigada, cansada, como que me faltaba el aire, la voz. Y un día amanecí muy enferma y ese día fue que tuve que ir al médico. Se me subió la presión, me dijeron que se me había subido la presión a 210. Yo me fui sin saber de que me iban a dejar hospitalizada 2 días. Allá también me hicieron un electro y me dijeron que me tenían que hacer un cateterismo. Al otro día me lo hicieron y este procedimiento me pareció pues algo maluco. Duraba como media hora nomás, pero me pareció muy maluco, por lo que le queda a uno la pierna muy morada. Es un examen riesgoso que en cualquier momento la persona se puede complicar y también morir. Me dijeron pues muchas recomendaciones de que llevara una vida más sosegada, sin tanto esfuerzo, que tratara de vivir, ¿cierto?, sin tanto acelere y que no comiera harina, ni grasa, ni sal. A raíz de esto entré a clases de hidroterapia, porque a mí no me gusta pues hacer ejercicio, pero entonces ya vi que era necesario. Nunca me ha gustado hacer ejercicio, pero es necesario hacer ejercicio para poder que el corazón funcione mejor. Me reforzaron la droga, me dijeron que estaba mal medicada. También a raíz de esto, porque se me elevó la presión, me mandaron losartán, me reforzaron la dosis, amipidino, hidroclorotiazida y la aspirinita pequeñita. Tengo que estar en control mensual. Me iban a mandar para el cardiólogo, pero estoy en mi médico general por ahora.
Muchas gracias nuevamente por tu testimonio. Les voy a dar espacio para que en una rondita breve cada uno a nuestros especialistas le haga las preguntas que en este momento tengan pendientes. Una pregunta, más adelante de pronto hacemos otras, o lo que yo aquí vaya preguntando seguramente también va a resolver muchas de sus inquietudes. Quiero decirles a nuestros televidentes que con seguridad tienen también muchas inquietudes y muchas preguntas. Luego de este programa pueden escribirnos a nuestro correo y ahí hacer sus comentarios y sus preguntas, que con seguridad nosotros estaremos pendientes para responderles. Nuestros correos: redvital@teleantioquia.com.co y redvital.teleantioquia@gmail.com. Voy a empezar contigo, Nora, acabando nuevamente de presenciar o de oír tu testimonio. ¿Qué pregunta quisieras hacerle al doctor y a Me parece Margarita? muy bueno poder preguntar en este momento, porque en estos días, doctor, eso fue el sábado pasado, las piernas se me hincharon. Por la noche al acostarme yo sentía que esas no eran mis piernas, muy hinchadas. Entonces yo me asusté y al otro día fui al médico. Esa noche ya no fui, al otro día fui y me dijo que parecía estar reteniendo líquido y me mandó un examen de orina y un urocultivo, que ahorita apenas este sábado voy a ir a revisión del examen a ver. Pues eso me pasó y creo pues ¿No que... te había pasado antes? No, nunca, nunca. Yo me vi con unas piernotas así, yo soy muy delgada, yo me asusté. También le quería preguntar si, como usted ya dijo que era por herencia, mi mamá murió muy joven, de 47 años, le dio una hipertensión craneana y ¿qué más? Pues sí, como un derrame. Sí. Entonces murió muy joven también. Nora, doctor. Bueno, entonces mira, en cuanto a la hinchazón de las piernas, la hinchazón de las piernas puede ser explicada por varios factores. Uno, los medicamentos. Los medicamentos que utilizamos para manejar la presión y para bajar la presión, dentro de sus efectos adversos puede aparecer lo que nosotros los medicamentos llamamos edema y se pueden hinchar las piernas. Entonces es uno de los factores que hay que tener en cuenta dependiendo de qué medicamento le formularon para manejar la presión o el problema del corazón. Lo segundo es que el corazón, cuando no funciona bien, como él es una bomba, entonces si no es capaz de enviar la sangre suficiente al cuerpo y empieza a acumular sangre, esa falta de efectividad del corazón hace que usted se hinche las piernas, se puede hinchar el estómago y es lo que médicamente llamamos falla cardíaca. Entonces, la hinchazón de las piernas puede ser signo de muchas cosas, o que el corazón como bomba no esté funcionando bien, o los medicamentos pueden generar hinchazón. Ahora, es muy importante, si la hinchazón es más en las horas de la tarde, cuando usted se levanta en la mañana está deshinchada, uno pensaría más que es un efecto de un medicamento y no es algo para alarmarse, es algo para consultar, pero no para alarmarse. En cuanto al problema de su mamá, es un problema que parece ser cerebrovascular, que hay muchas causas cerebrovasculares, o sea, problemas vasculares en el cerebro que ocasionan derrames porque la sangre no llega a una zona del cerebro o porque existe una zona de sangre y que genera una hemorragia. Puede ser congénito o no, dependiendo de la causa, ¿cierto? En los problemas del corazón, la herencia es muy importante, pero es muy importante lo que anotaran ahora, es que uno puede modificar o intervenir esa parte de la herencia haciendo que el medio ambiente, o sea, el tener buenos hábitos de vida, el caminar todos los días, que todas esas medidas de prevención tienen que empezar desde que uno nace. O sea, las medidas de prevención empiezan con uno, casi que desde que uno nace. Crear unos hábitos desde el nacimiento para tener una salud que progrese con el tiempo y que todos esos hábitos ayuden a que la persona se pueda mantener sana. Y como usted dice, doctor, si hay un factor hereditario, ese medio ambiente puede atenuar ese factor y podemos estar saludables. Sí, la herencia es muy difícil saber si se va a presentar o no se va a presentar el problema, Sí. pero solo puede intervenir. Entonces, el concepto de prevenir desde que se nazca es enseñar a los niños a no consumir las bebidas azucaradas, a preferir las frutas, por el mecanismo que sea, lograr que los niños consuman verduras. Pues es muy difícil, pero se puede educar para que lo hagan, se puede educar para que caminen, para que hagan ejercicio, Sí. para que genere una rutina de ejercicio, para que no se sienten en el computador a jugar con el Nintendo, con los videojuegos, Y se sino que se muevan más. acostumbren que todos los días tienen que hacer actividad física. Margarita. Por eso decía yo ahorita, Diana, que es importante empezar a hacer cambios en las costumbres. ¿Por qué? Hacer un tratamiento, y yo creo que las tres mujeres mencionaron, Marina, María y Nora, que ellas están en un plan alimentario,
seguir un plan alimentario cuando tú llevas 40 años de tu vida consumiendo de una manera es muy difícil. Y es muy difícil generar adherencia en los pacientes a una rutina alimentaria tan drástica como la que hay que seguir. Si tú empiezas a generarle al niño unos hábitos de vida saludables, cuando sea adulto no va a tener que hacer un cambio tan radical. Ir donde la nutricionista o ir donde la persona que me guía sobre alimentación, que óptimamente es la nutricionista, siempre va a generar me va a quitar todo. No voy a poder volver a comer nada. Y está claro que los hábitos de vida no son yo salir de una puerta de un consultorio y cambiarlos. Es un cambio muy drástico que además de la enfermedad puede generarle al paciente lo que ellas decían ahorita, un decaimiento, una angustia, una depresión por todo, porque se les juntan muchas cosas que las pueden llevar a eso. Entonces es importante que nosotros en nuestros niños ya empecemos a crear generar conciencia. hábitos. Yo quisiera, antes de pasar a la pregunta de uno de ustedes, luego pasamos a unos comerciales y los otros hacen sus preguntas, pero antes no quiero dejar pasar por alto lo que nos comentaban ellas tres al inicio del programa, doctor, y era sobre esos cambios en sus emociones, esas tristezas, baja energía. ¿Se debe como tal a la condición, se debe a la reacción a esa condición o qué se ha encontrado? Cuando hay un problema cardiovascular, la depresión y los cambios en la ansiedad y la depresión se pueden presentar como una reacción al problema. Entonces muchas veces los pacientes piensan, vea, yo tengo un problema cardíaco, me operaron, mi vida cambió, ya no va a poder caminar, no va a poder salir, no va a poder hacer actividad física, no va a poder comer lo que comía antes, mi vida ha cambiado completamente. Muchas veces los pacientes no se logran rehabilitar y la finalidad de uno no es solamente solucionar las obstrucciones o los problemas que tiene, que le generan los síntomas, sino también reintegrarlos a la vida normal. Entonces, reintegrarlos a la vida normal es enseñarles unos hábitos de salud adecuados, pero uno no le puede decir a la gente que hoy domingo comía típico, no caminaba, fumaba, y el lunes no puede fumar, la comida solamente van a ser frutas y verduras, va a caminar todos los días 40 minutos y ni un cigarrillo. Entonces, lo que hay que generar es un cambio que debe ser escalonado. Uno tiene que acompañar al paciente y rehabilitarlo. Rehabilitarlo es que ingrese en una rutina de ejercicios y de actividad física de una manera progresiva e incrementándolo lentamente. Y acompañándolo en la parte de depresión o ansiedad que acompaña la enfermedad. Porque es que uno debe entender, y suena bastante lógico, que si a usted le dicen hay que hacerte esto porque si no te lo hago te vas a morir. Sí. Entonces usted ya vio la muerte muy cerca y ya piensa que esto le puede volver a repetir. Lo que hay que acompañar a la gente y decirle, vea, se van a hacer las cosas para que usted vuelva a hacer la vida normal. Y la finalidad de todo lo que se hace en medicina y más en cardiología es que la persona pueda tener una vida normal. Y es más aún, uno le enfatiza en el hecho de que si se le soluciona el problema del corazón, va a poder estar mejor que antes. Ahora, incluso mejor. Incluso mejor que antes. Y lo que vamos a hacer de aquí en adelante es lograr que usted tenga unos muy buenos hábitos de salud, lento y progresivo. Lo que hablaban ahora, la parte de nutrición es muy importante. O sea, no va a ir donde la nutricionista para que le quite todo, no, le van a dar unos hábitos de salud, unos hábitos alimentarios muy adecuados, ¿cierto?, que los va a asumir de una manera progresiva. Hacer las cosas así hace que la gente los tolere mejor, que no se deprima. Y la otra cosa es decirle a la gente, usted sigue siendo útil, usted puede seguir haciendo su actividad física, pero puede seguir trabajando o puede seguir haciendo las cosas de su casa. Uno no les quita las cosas de la casa. Incluso tenemos unas preguntitas que ahora las vamos a contar de quienes nos han hecho las preguntas en Facebook y que tienen que ver con esos tipos de rutina física. Sienten a veces temor de subir, de bajar, de ciertas actividades que yo sé, doctor y Margarita, que ustedes nos las van a aclarar. Necesito pasar a unos mensajes comerciales. Y antes una preguntita que había prometido que uno de ustedes hiciera, pues yo voy a ir en orden. María Álida, ¿qué quisiera preguntar? Quisiera preguntarle al doctor el por qué no tengo diagnóstico. Todos los exámenes, todo me sale bueno. Estuve tantos días en el hospital y en este momento no hay diagnóstico. Me dicen que puede ser el hipotiroidismo o que la menopausia quirúrgica a tan temprana edad, y entonces uno de todas maneras se siente pues como, pues no sé, impotente, María Álida, sin saber cómo uno la dice, razón. pero entonces ¿qué me pasó a mí? ¿Qué me pudo haber pasado?
Bueno, María Lea, voy a dejar su preguntita en este momento. Vamos a ir a un corte de comerciales y para precisar todo esto que tiene que ver con las causas, con el diagnóstico, lo vamos a hacer luego de los comerciales. Muchas gracias, ya volvemos. Bueno, María Lea, sabemos de todas maneras que para que el doctor dé esta respuesta necesitaría un espacio de consulta, seguramente una cantidad de exámenes para que le dé una precisión, pero usted, doctor, tiene aquí, según lo que ella nos cuenta y según toda su historia, pues algo para explicarle. Bueno, María Válida, vea. Como usted presentó la enfermedad inicialmente, lo que uno médicamente le puede decir es que tuvo una pérdida del conocimiento, que es un síncope, ¿cierto? ¿Qué hicieron los médicos inicialmente de acuerdo a lo que usted nos contó? Ellos estuvieron buscando si había un problema cardíaco, un problema cardiovascular que explicara el síncope, ¿cierto? El hipotiroidismo es probable que no esté relacionado ni con la pérdida del conocimiento ni agrave los síntomas. De todas maneras hay que controlarlo, hay que manejarlo muy bien. La menopausa puede ayudar. Y aparecen después de todos los estudios que le hicieron una serie de enfermedades en donde no hay un problema estructural en el corazón ni en los vasos, o sea, el corazón funciona bien, los vasos funcionan bien, la parte eléctrica del corazón funciona bien, pero puede haber un problema que nosotros llamamos funcional y es la forma como se regula la presión o la frecuencia del corazón por un sistema que se llama el sistema nervioso autónomo. Eso puede ser una de las causas. Lo importante de todo esto es que cuando ocurren este tipo de cosas hay que estar en controles muy frecuentes, hay que estar en seguimiento con el médico, hay que continuar con los exámenes. En la historia que usted nos comenta, se descartaron las más importantes, las enfermedades que ponen en riesgo su vida, y lo que deben estar haciendo en este momento es buscar enfermedades que le dan los síntomas que usted siente, que son de manejo usualmente con medicamentos o con medidas generales, pero que son menos graves y que la ponen en menos riesgo. Entonces no sé si la situación sea que no hay diagnóstico o que simplemente ya agotaron toda la batería de las enfermedades graves y más comunes y van a buscar otro tipo de patologías o enfermedades que la ponen menos en riesgo, ¿cierto? Pero que hay que agotar, hay que diagnosticar después de que se han descartado las más graves. Eso es lo que debe estar haciendo el médico. En cuanto a la menopausia y los trastornos hormonales hacen que ciertas enfermedades se presenten más frecuentemente o que usted las sienta más. Entonces también hay que manejarlo, o sea, no es que hay que manejar todo en conjunto para que usted se sienta bien, pero es probable que no sea la causa directa del problema. Puede hacer que la enfermedad se sienta más o que sea más grave, pero no es la causa directa. Bueno, doctor, muchas gracias. Marina y Ricardo, Marina, ¿qué quisieras preguntar? Yo le pregunto al doctor, ¿por qué el lado izquierdo me duele más? Este lado aquí me duele mucho. Pero como para agacharme, ves que toso, para estornudar, siento el dolor, como cuando está recién operada. ¿La cirugía fue hace cuánto, Marina? Hace 2 años, eso fue el 6 de febrero del 2009. ¿Y los síntomas han sido desde la cirugía? Sí, más o menos. Bueno, a Marina lo que le hicieron fue que le abrieron el pecho. Sí. Al abrirle el pecho, el esternón, que es el hueso que une las costillas, se lo parten en dos, le abren el esternón y le trabajan con el corazón, ¿cierto? Es una cirugía en donde le colocan puentes, que son segmentos de venas, unas venitas de acá, y la mamaria se la pegan al corazón. Usted puede sentir síntomas porque la cicatrización y el hecho de que le hayan partido el esternón le puede generar que cuando haga movimientos, cuando levante objetos pesados, sienta molestias en el pecho, que no son anormales, que no tienen por qué preocuparla, que son problemas más del esternón y de los huesos. Ahora, eso hay que diferenciarlo de que no sea un problema del corazón, porque a pesar de que ya le colocaron los puentes,
es muy importante seguirla tratando porque la enfermedad puede progresar y puede volver a molestar. Por eso es muy importante que tenga seguimiento con el médico, tratamiento de la diabetes, del colesterol y del problema coronario, que eso evita que la enfermedad avance más y que no tenga necesidad de procedimientos después. Yo pensé que era porque me han abierto varias veces, porque varias veces me abrieron después de la cirugía, Claro, eso hace parte. porque me infecté. El hecho de que le hayan abierto el esternón puede generarle síntomas y molestias aquí en el esternón, que es el hueso, en los cartílagos o en las costillas. Que eso no tiene mucho inconveniente, Marina, siempre y cuando no haya infección u otra cosa. Sí. Lo importante es diferenciar esa molestia que usted siente aquí, en esto que nosotros llamamos la parrilla, la reja costal, al corazón. Eso es lo que le hace el médico cuando usted consulta. Cuando usted le cuenta el síntoma y el médico que la conoce ya le diferencia si el dolor es más de la costilla o del esternón o del hueso que del propio corazón. Que el corazón ya implica hacer otros exámenes para asegurarse que el corazón esté bien. Muchas gracias, doctor. Ricardo. Pues la pregunta mía es, después del problema que yo tuve, tengo el corazón muy agitado. No es normal, como venía pasando del 28 de agosto hacia atrás, sino que últimamente mi corazón trabaja mucho más rápido. Entonces me preocupa eso, doctor. Bueno, el caso de Ricardo es muy interesante. Cuando ya nos íbamos a sentar, Ricardo me contó que la arritmia que Ricardo tiene se llama una fibrilación auricular. Es una arritmia que es frecuente, que ahora los cambios en el tratamiento en la cardiología han avanzado mucho. Hay posibilidades de tratarla con medicamentos o con procedimientos en donde la arritmia se puede curar. La fibrilación auricular es una arritmia. Una arritmia es cualquier problema del ritmo del corazón. El corazón trabaja muy rápido y muy irregular. Entonces, por eso lo siente él, porque el corazón es errático y caótico en la forma como trabaja y da dos problemas. No solamente que el corazón trabaje rápido y irregular, sino que como hay una parte del corazón que no se contrae, sino que fibrila, parece como un saquito de gusanos, ahí se pueden formar coágulos y esos coágulos pueden originar problemas en el cerebro, en el estómago, en las piernas. Entonces lo que tiene Ricardo esa arritmia es manejarla primero con medicamentos, darle un anticoagulante si el riesgo que forme coágulos es alto, que ya los médicos sabemos cuáles son los pacientes que pueden formar más coágulos y cuáles no. En los que forman más coágulos se les da un anticoagulante. Y si los síntomas persisten, él no mejora, los medicamentos no mejoran, hay un tratamiento que puede quitarle la arritmia y lo puede curar, que se llama una ablación de venas pulmonares. Eso es un procedimiento que se hace a través de cateterismo y que elimina la arritmia. Es un tratamiento muy nuevo, que es un tratamiento un poquito complejo, pero que elimina ese problema. Elimina el que el corazón trabaje rápido y irregular y elimina el riesgo de la formación de coágulos. Pues por lo menos, doctor, ya hay muchas opciones y con estas explicaciones que usted le ha dado a todas estas preguntas, que con seguridad eran muchas de las preguntas de los televidentes, pues mucho nos queda claro. Los teléfonos de nuestros especialistas aparecen en pantalla para que quienes quieran consultarles más adelante, pues lo hagan y anoten esos teléfonos. Lo mismo ustedes ya quedan conectados con ellos si tienen como más dudas. Los voy a poner en conexión con los recomendados de la semana. Para esta semana te recomendamos el libro Factores de Riesgo Cardiovascular, Mitos y Realidades, escrito por Nicolás Jaramillo Gómez. Este texto fue elaborado a partir de un estudio muy completo que incluye toma de muestras sanguíneas, datos y elaboración de encuestas a nivel comunitario. El objetivo de la publicación es llegar al lector con un aporte académico y científico sobre este tipo de enfermedades. Lo puedes encontrar en la Biblioteca Pública Piloto de la ciudad de Medellín. También te sugerimos visitar la página de la Organización Mundial para la Salud www.who.int, donde encontrarás información clara y completa acerca de las enfermedades cardiovasculares. Por último, puedes visitar el blog www.cruzrojoepidemiología.wordpress.com y buscar el artículo Causas de las enfermedades cardiovasculares, que contiene una amplia información acerca de las causas internas y externas que pueden producir este tipo de dolencias. Recuerda visitar nuestro micrositio en la página www.teleantioquia.com.co. Búscanos en Facebook como Red Vital Teleantioquia y en Twitter nos puedes seguir como @RedVitalTA.
Ya en este último segmento, últimos minuticos, entonces entramos a concluir. Les quiero contar el resultado de la encuesta. Pues por falta de tiempo fue el 70%, o sea, por falta de tiempo no estamos haciendo ejercicio. El 10% por desconocimiento de la importancia, 20% sencillamente no se sienten en riesgo. Y la última, si no hubo participación, no tuvo respuesta, de manera que la más por falta de tiempo. Margarita, hay algo importante y es, si hacemos ejercicio, si tenemos una buena alimentación, unos buenos hábitos, podemos también al mismo tiempo, los que fuman, fumarse sus cigarrillitos, tomar, comer grasita, o definitivamente todo eso se debe eliminar. No, nosotros no podemos eliminar a un paciente las cosas de un día para otro, Diana. Tiene que ser algo gradual. Si con los cambios graduales y el control alimentario, el control del cigarrillo, los controles que se van haciendo, se va viendo mejoría en la enfermedad, el mismo paciente va a ver que eso era lo que lo enfermaba y lo va a ir quitando y evitando, sobre todo el cigarrillo. Y hacerte un pequeño aporte a lo que decían las personas en la encuesta. Sí. El 70% no tiene tiempo, claro, porque es que no lo tenemos habituado. Entonces, cuando nos vaya a dar un infarto, los 10 minutos que hacías actividad física, ¿quién los va a hacer? Si ya no hay quien los haga. Nosotros debemos habituar la actividad física dentro de la agenda del día. Nosotros preferimos ir a comer o irnos más temprano para la casa, ir a descansar a las 6 de la tarde, cuando todavía tenemos una noche que es larga, para hacer 40 minutos de actividad cardiovascular, para ver televisión montados en una elíptica, para ponernos los tenis y dar una vuelta a la manzana. Entonces, la actividad física, no podemos seguir permitiendo que la falta de tiempo sea una de las principales motivos por los cuales no se hace. Por supuesto, definitivamente, bien importante, tengámoslo por favor en cuenta. Las preguntas de nuestro Facebook, ya se nos acabó el tiempo, de todas maneras estamos pendientes de responderles y que esas preguntas y esas inquietudes que tengan, pues tengan la respuesta en nuestro micrositio para que estén muy pendientes. Doctor, ¿cuál sería su última recomendación para finalizar? La recomendación general que damos los médicos es las medidas de prevención siempre son las más importantes. Desafortunadamente son las que menos implementan. Si usted analiza las cosas, en vez de bajar la obesidad va en aumento. Los problemas cardiovasculares, en vez de disminuir, van en aumento. Entonces, la recomendación es, todo lo que se haga en prevención siempre va a sumar. La prevención debe ser desde muy temprano. Y lo más importante, la gente tiene que consultar a su médico, así se sienta bien, por lo menos para una evaluación y definir el riesgo de cada persona para definir qué hay que hacer. Bien importante decir eso, que era una de las preguntas que teníamos pendientes, estar consultando para saber cómo está nuestro estado de salud. Muchísimas gracias por acompañarnos y responder todas nuestras preguntas, y a ustedes muchas gracias por compartir su testimonio. Nos vemos con ustedes la semana entrante, martes y miércoles a las 3:30 de la tarde. Que estén muy bien, hasta la próxima.